Te invito a recorrer los mejores puntos para el buceo en el lado norte del Mar Rojo. Quédate y aprendamos juntos sobre estos lugares impresionantes. Hola, bienvenido al podcast Audioviajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Egipto y sus maravillas, capítulo número 5. Tal como habíamos conversado anteriormente, el Mar Rojo tiene cosas impresionantes, cosas maravillosas. El buceo definitivamente llama mucho la atención y como lo habíamos visto. Entonces, en los capítulos anteriores, ya vimos lo que fue llegar a Egipto, luego conversamos un poquito acerca de cómo fue el cambio hacia llegar al puerto Hurghada. Luego vimos cómo era la vida dentro de un liveaboard, de un barco a bordo, con el fin de hablar finalmente de materia propiamente dicha de buceo. Ya hablamos del Sistergorm, ya hablamos de otros puntos de buceo, y hoy quisiera que desmenucemos un poquito más la experiencia misma del buceo. Dicho eso, creo que ha llegado el momento de hablar y explicarles por qué el buceo en el Mar Rojo es uno de los mejores del mundo. Además de que, como ustedes bien saben, yo habitualmente buceo en Chile. El agua de Chile es del Pacífico Sur. Podríamos decir que es un agua más bien fría. El buceo acá incluye múltiples aditamentos y equipamiento que le permiten a uno capear un poquito el frío o mejorar un poquito las condiciones para resistir más tiempo ante el agua fría. Teniendo una temperatura promedio en Chile de 12 grados, cambiar drásticamente y realizar submarinismo, buceo en el Mar Rojo, definitivamente en sí ya es un cambio absolutamente favorable. Los fondos marinos de Egipto, junto con la caprichosa geografía que compone el Mar Rojo, hacen que este mar de este lugar esté lleno de vida, corales, nubes enormes de peces que conforman efectivamente paraísos submarinos que nos permiten tener buceos absolutamente fascinantes. ¿Por qué? Porque aunque tú seas un principiante del buceo, incluso aunque vayas a realizar inmersiones de tipo snorkel, la visibilidad, sus claras aguas y cálidas además, permiten que lo disfrutes tremendamente. Entonces, ¿cuáles fueron los mejores lugares para buceo en el Mar Rojo desde mi punto de vista? Como bien saben, yo soy un absoluto entusiasta por el buceo en naufragios. Por lo tanto, definitivamente para mí, los naufragios fueron una cosa absolutamente impresionante. Nuestro primer naufragio fue el Yanis D, un naufragio que es definitivamente muy icónico en el Mar Rojo.
El Janis D es un barco que es conocido como el pecio más fotogénico del Mar Rojo y uno de los top 10 a nivel mundial para realizar fotografía submarina. Pero hablemos un poquito de su historia. ¿Qué les parece? Ya sé, es un poquito aburrido, pero para que más o menos comprendan las épocas y los tiempos. Entonces, el Janis D fue construido por la naviera japonesa Kurishima y se lanzó al agua en 1969. Un barco de 87 metros de eslora y casi 3 toneladas de peso, equipado con motores a diésel que permitía que pueda navegar aproximadamente a 12 nudos. El barco fue bautizado como Shoyo Maru y a posteriori se cambió su nombre por la empresa que la compró. ¿Cuál es la situación? El Janis D, en abril del 83, podríamos decir prácticamente a 20 años de haber sido construido, un poco menos de 20 años, choca contra un arrecife. Se raja su costado, así como en la película del Titanic, un desgarro enorme de aproximadamente 12 metros, y la verdad es que se fue al fondo. El barco reposa aproximadamente a 27 metros de profundidad y se partió. Entonces, eso es algo muy interesante porque en la profundidad, al bucear el barco, se puede encontrar, se puede ingresar a la proa, ¿cierto? A los camarotes, a la sala de máquinas, y esto hace que sea uno de los pecios o naufragios más interesantes que se pueden encontrar en el Mar Rojo. Además, este barco ya está hoy por hoy absorbido, digamos así, o colonizado por la vida submarina. Es un barco sumamente interesante y además tiene una de las fotografías más icónicas del Mar Rojo. Pero ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque el barco se partió en dos. Por lo tanto, la proa y la popa se separaron. Sin embargo, la popa se encuentra prácticamente intacta y recostada de un lado. Y ahí se puede ingresar a la sala de máquinas. De hecho, pueden observar parte del video del ingreso a la sala de máquinas en mi Instagram, elfrancepu_sub, donde ingresamos con mi compañero de buceo, Andrés Lazo. Cuando ingresamos a la sala de máquinas se puede ver este inmenso motor, todas grandes cavidades que estaban llenas de bodegas, de diésel, de combustible, de cosas, y definitivamente impresionante. Por supuesto, además, este barco está cubierto de gran cantidad de corales, se ven también peces típicos de los arrecifes. En algunas ocasiones se menciona que puede haber delfines, yo no lo vi, en nuestro caso no lo pudimos ver, pero realmente impresionante. Entonces, ¿por qué creo que es uno de mis top 5? Porque lo pasé demasiado bien, la visibilidad era superior a 25 o 30 metros, en el interior se veían absolutamente todos los cables, todas las estructuras que están dentro de la sala de máquinas, las escaleras, pudimos cambiar a otras salas. Esto fue algo demasiado entretenido y un barco que definitivamente es muy icónico. ¿Cuál es el problema del Janis D? Pienso que el principal problema que tiene el Janis D es que si viajas a Egipto y quieres tener una inmersión en el Janis D, no puedes realizarlo por el día, solo puedes hacerlo a través de un barco de vida a bordo. Si quieres saber qué es un barco de vida a bordo, puedes mirar nuestro capítulo anterior, donde se describe fácilmente. Por lo tanto, el Janis D, un barco maravilloso que descansa en el Mar Rojo y es conocido como el pecio más fotogénico del Mar Rojo. Definitivamente impresionante. Como les decía, uno de los naufragios más fotogénicos del mundo y del Mar Rojo. Además, es el naufragio más impresionante de la zona de Abu Nujas. Este arrecife devorador de barcos, el arrecife de Abu Nujas, entre muchos otros del Mar Rojo, por su poca profundidad, han generado que, por diversos motivos, algún marinero que se sale de la ruta choca a estos y los barcos naufragan.
La proa está solo a 10 metros y la popa tiene una profundidad máxima de 25 metros. La verdad es que este barco está lleno de vida. Peces cristal, está lleno de peces de escorpión, morenas, nudibranquios, peces león, pargos, peces napoleones e incluso pulpos. En mi caso yo no pude ver pulpos, pero algunos amigos dijeron que los habían visto. Sin embargo, la explosión de colores colonizando este barco es maravilloso y es por eso uno de mis top 5 del Mar Rojo. Muy bien, entonces espero que lo estén disfrutando porque tenemos más naufragios y vamos a hablar otro poquito de historia. Ahora vamos a hablar de el tesoro del Mar Rojo, la historia del Carnatic. El Carnatic fue construido en 1862. Es un barco que era híbrido, es decir, impulsado principalmente a vapor, pero tenía además 2 mástiles de 19 metros aproximadamente. Entonces, este barco es conocido como uno de los más famosos y elegantes navíos de su época, porque efectivamente empieza esta época de la evolución de la náutica, ya no solo impulsados por viento, sino también impulsados por vapor. Entonces, esto hace que este sea uno de los barcos más entretenidos. ¿Qué pasó? Este barco es un barco altamente icónico porque ha recorrido prácticamente el mundo. Hizo rutas por el Océano Índico, por el Mar Rojo, por el Mar de China, unió Bombay, Shanghái y por supuesto el Canal de Suez. Sin embargo, nada haría presagiar que su última morada sería el Mar Rojo. El Mar Rojo, además de haber sido transitado por navíos durante toda su historia, tiene una cantidad de naufragios absolutamente innombrable, porque más o menos los que conocemos de la época contemporánea podemos encontrarlos, pero los anteriores de épocas pasadas será muy difícil que los encontremos porque al ser de madera se deterioran rápidamente y no dejan mayor rastro de su paso. Sin embargo, ¿qué pasó? En este caso, el SS Carnatic golpea, por un error de cálculos en su navegación, golpea el arrecife de Abu Nujas. Cuando golpea el arrecife de Abu Nujas, desgraciadamente se rompe aproximadamente 7 metros de su casco y esto lo llevó al fondo del mar. Pero el barco no moriría sin dar pelea y sus tripulantes no morirían sin dar lucha. Pues cuenta la historia que sus tripulantes, luego del golpe, el barco quedó semisumergido y con agua que estaba entrando a su interior. Pero su tripulación durante más de 30 horas luchó para mantener el buque a flote. Por supuesto, poco a poco era una batalla perdida y ellos se daban cuenta. Tristemente así fue y no pudieron ser rescatados, lo cual era la intención del capitán al saber que otro barco de carga de la misma empresa pasaría por ahí. Sin embargo, cuando ya la batalla estaba perdida y el oleaje aumentaba con el viento del Mar Rojo con sus marejadas, las lanchas salvavidas se tiraron al agua y el barco se rompió. La popa se hundió y se llevó a 5 pasajeros y 26 tripulantes. Desgraciadamente el barco poco a poco se fue hundiendo, poco a poco se fue perdiendo en las profundidades del mar. Sin embargo, el Carnatic es una de las mejores inmersiones que he realizado. Por supuesto, hemos hablado de su historia, pero este es uno de los pecios más antiguos del Mar Rojo. No está a mayor profundidad, se encuentra entre los 12 y los 22 metros. Habitualmente, en este caso, nosotros fuimos a través de un bote Zodiac que nos llevó desde nuestro barco para poder lanzarnos, pero por supuesto rodeando el arrecife, porque como bien saben, la profundidad es poca y golpear el arrecife siempre es una de las posibilidades. Por el golpe que tuvo el barco, por el viento que recibió, el barco se rompió. Por lo tanto, está dividido en 2 partes, la proa y la popa, que son zonas distintas. También esto hace que se pueda penetrar, porque
al ingresar al barco se puede entrar a través de las costillas de un gigante. Prácticamente se escucha crepitación, se escucha la tristeza de este barco que yace en el fondo del mar y está siendo poco a poco absorbido por la vida marina. En la parte de la proa se puede observar un espolón extraordinario en el que todos nos sacamos una foto y además, con cada iluminación que se entregaba al barco, diversos colores y animales aparecen. La verdad es que es muy bello. El barco también en la parte posterior tiene la hélice. Y esta hélice, como estuvo chocando contra el arrecife, está alterada, está deformada y se puede observar en la profundidad. Por supuesto que este barco está llena de morenas, de tortugas, de peces cristal. Sin embargo, el pez que más me encantó y que encontré en la inmersión en este barco, el Carnatic me mostró por primera vez el famoso pez payaso. Sí, un primo de Nemo. La verdad es que fue extraordinario porque estos peces tienen mucha personalidad y ahora entiendo por qué les dicen pez payaso. La verdad es que este barco me llevó a pensar en cosas distintas, a recordar épocas pasadas y por supuesto es definitivamente un museo submarino, un lugar extraordinario. Ah, por cierto, por un error en mi flotabilidad, topé desgraciadamente un coral de fuego con mi mano izquierda. Menos mal fue poco, pero vaya, esa me dolió y me costó que sane durante mucho tiempo. Por lo tanto, como recomendación a todos los buzos, siempre tener un poquito de cuidado con la flotabilidad y no tocar las paredes, porque el coral de fuego, wow, vaya que molesta, vaya que arde, y en mi caso a posteriori se peló la piel en el lugar donde estaba la herida. Resumiendo, el SS Carnatic es uno de los barcos más impresionantes y efectivamente un museo submarino que, por cierto, está dentro de mi top 5. Por lo tanto, al último de este capítulo les voy a contar cuál es el recuento del top naufragios del Mar Rojo desde mi punto de vista. Maravilloso. Entonces, ya hemos hablado del Carnatic. Ya hemos hablado de los otros naufragios. Por supuesto, le entregamos un capítulo entero al mejor de los naufragios para mí, que es el Sister Gorm. Pero ahora vamos a hablar de un naufragio que me llamó la atención impresionantemente, porque su forma, es decir, cómo uno lo observa a lo lejos, fue como encontrar un submarino. El Dunraven, el SS Dunraven, fue un barco que tristemente vivió solo 3 años. Es decir, se construyó en 1873 y golpeó el arrecife en 1876. Golpea el arrecife y se hunde aproximadamente a 30 metros de profundidad, generando un paisaje impresionante. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que el Dunraven fue un barco que fue construido en Inglaterra, en Newcastle, y golpea el arrecife de Sharp Mahmoud. También se conoce como Bacon Rock. Cuando se hunde el barco, ¿no es cierto?, por las condiciones adversas, el viento hacen que golpee el arrecife, cae aproximadamente a 30 metros y este es un barco bastante grande. Es un barco que tiene 80 metros de largo por aproximadamente 10 metros de ancho. Entonces, este barco tiene lugares que están cubiertos con arena, otros que ya están, por supuesto, llenos de vida. Sin embargo, al introducirse dentro de este barco, se pueden encontrar verdaderas maravillas. Está lleno de miles de peces de cristal. Para aquellos que no los conozcan, un pez de cristal, como su nombre le indica, es un pez que parece una gota de vidrio, podríamos decir, o como una monedita de vidrio. Entonces, cuando uno está nadando y hay miles de estos peces,
con un poquito de luz se ve un verdadero espectáculo. Entonces, la penetración a través del Dunraven fue sumamente entretenida, porque este barco tiene algunos detalles bien interesantes, como por ejemplo, al ser un barco que se encuentra patas arriba, como diríamos en términos habituales, o mejor dicho, boca arriba o casco arriba, se puede ver perfectamente el lugar donde llevaba la hélice, se puede ver el timón, y en el momento de ingresar dentro del barco se pueden ver las bodegas, y en el techo, en el lugar donde estaría la sala de máquinas, se observa el eje por el cual se enviaba la energía hacia la hélice desde el motor. Sumamente entretenido. Un barco muy bonito, un barco muy interesante. La penetración más bien es un poquito corta porque no es un barco tremendamente alto, pero sí que está lleno de vida. Muchas rayas, muchos animales. Y la verdad es que es un barco muy, muy interesante. Yo diría que está dentro del top, pero llama bastante la atención. Lo que hay que tener cuidado es con las condiciones del viento. Según nos comentaban los amigos de Rojo Dive Safari, que no siempre se puede ir al Dunraven porque el viento y las condiciones generan oleaje con respecto al arrecife. Pero una muy grata experiencia con respecto al Dunraven. Lo que hay que tener cuidado, por supuesto, es con el movimiento de los Zodiacs. Siempre. Hay que entender que el Mar Rojo es una de las potencias del buceo a nivel mundial. Por lo tanto, esto hace que haya mucha gente. No solo tu barco va a estar buceando ese barco. Y por lo tanto, no solo tu Zodiac o el Zodiac de tu barco va a estar en este naufragio. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Porque, sobre todo al ascender o durante la parada de seguridad, hay que tener muchísimo cuidado y estar al pendiente de estar junto a los amigos, junto a tus compañeros y sobre todo alejarse de las hélices que pudieran estar. Maravilloso. Entonces, esto con respecto al tema buceo, esto con respecto al tema naufragios. Sin embargo, quisiera también que conversemos un poquito de las otras maravillas que tiene el Mar Rojo. Entonces, ya hablamos en algún momento acerca del Parque Nacional Ras Mohammed. El Parque Nacional Ras Mohammed se encuentra al extremo sur de la península del Sinaí. Tiene vistas al Golfo del Suez, al oeste, y al Golfo de Aqaba hacia el este. Por lo tanto, es un lugar que tiene una diversidad marina extraordinaria. Es un parque bastante grande. Y los arrecifes de coral de todos los tipos proliferan en el Parque Nacional Ras Mohammed. Toda la costa que está alrededor de este parque nacional está lleno de especies de coral. Existe coral blando. Existen verdaderos arrecifes de coral que están entre 50 y 100 metros bajo el nivel del mar. Es impresionante. De hecho, en algún momento buceamos alrededor de las gorgonias. Estas son corales de profundidad que pueden habitar a profundidades de entre 10 y 100 metros. Incluso se han encontrado especímenes más profundos. La verdad es que son muy grandes. Podríamos pensar, o podemos decir que son de aproximadamente 2 por 3 metros. Es decir, un inmenso abanico que sale de la roca y está filtrando en el mar. La verdad es que son hermosas, milenarias, y tenemos que tener mucho cuidado al bucear para no tocarlas, para no romperlas, para no dañarlas, porque han estado ahí desde hace mucho tiempo y así queremos que sigan por mucho tiempo más. Si con todo lo que les he contado anteriormente todavía no se han vuelto locos y están buscando pasajes para ir al Mar Rojo, pues queda la cereza de la torta, porque si bien hemos hablado de los diversos arrecifes, hemos hablado de Abu Nujas, hemos hablado de Sharm el Sheikh, hemos hablado de Police Station, ahora vamos a hablar de la cereza de la torta, lo que para mí fue uno de los mejores buceos de mi vida.
Y este buceo se dio en un arrecife que se llama Shark Reef y está al lado de Yolanda Reef. ¿Por qué se llaman así? Pues bueno, el Shark Reef tiene su nombre como Shark, tiburón, y es que aparentemente ahí, alejándose un poquito de la pared del risco, de la pared del bajo, se pueden encontrar algunos tiburones, habitan ahí algunos de estos animales. En nuestro caso no vimos, desgraciadamente no estaban los tiburones en ese momento en la zona, pero fuimos bordeando el Shark Reef y esto fue fantástico porque la visibilidad es extraordinaria. A tu izquierda tienes el azul profundo del mar con más de 800 metros de profundidad que te llama, te dice ven. Es una cosa impresionante. Es como una especie de salto al vacío. Por supuesto, nosotros nos mantenemos entre los 15 y los 25 metros. Luego de esto, hay varios pináculos por los cuales fuimos atravesando y la verdad es que es impresionante. Luego, la corriente te va empujando por el borde del arrecife y este nos lleva hacia el Yolanda Reef. A ver, esto es súper importante porque Shark y Yolanda Reef están calificados como una de las 10 mejores inmersiones del mundo. Y la verdad es que para mí fue una cosa impresionante porque por un lado el océano, por el otro lado los bajos, por el otro lado los animales, bueno, no vimos los tiburones, pero fue sumamente interesante. La corriente te lleva a través de otro lugar que está lleno de gorgonias y empezamos a subir para ir hacia la meseta. En este tramo, cuando llegamos a esta meseta, fue maravilloso porque justamente ahí fue donde se encuentran los restos del naufragio Yolanda. Yo les decía anteriormente que el un bajo se llama Shark Reef, el un arrecife, y el otro se llama Yolanda Reef. El Yolanda Reef tiene su nombre gracias a que hace aproximadamente 50 años un barco naufraga justamente en este lugar. Y este es célebre, digámoslo así, entre comillas, o jocoso, ya que el Yolanda, al naufragar, llevaba material de plomería. ¿Qué significa esto? Que llevaba tazas de baño, tuberías, accesorios, lavamanos, etcétera, cosas para el baño. Entonces es algo sumamente impactante estar buceando por este lugar maravilloso, lleno de vida, lleno de animales. La verdad es que impresionante, con una corriente que te lleva y te deja estar tranquilo a través de los pináculos, disfrutando de este buceo con corrientes, pero sumamente entretenido. Entonces, de repente llegamos a la meseta del bajo, del arrecife, y ¡pum! Aparecen tazas de baño, lavamanos, tuberías. En realidad es sumamente entretenido, sumamente jocoso. En ese caso, en esa oportunidad pudimos ver muchísimas mantarrayas, muchísimos peces globo. Perdón, no mantarrayas, rayas. Y esto es súper importante que lo tengamos presente. Las mantarrayas son las gigantes, una manta gigante. Las demás son rayas. Esto hay que tenerlo presente. Uno tiende a decir habitualmente mantarraya, pero las rayas solo son las rayas son las pequeñas y las muy grandes son las mantarrayas. En fin, pudimos ver rayas, pudimos ver múltiples peces roca. Fantástico, la visibilidad extraordinaria. Y de repente, un pez diferente. Algo llamaba la atención porque este pez no se movía, este pez no tenía actitud de huir, no tenía actitud de cambiar de dirección. Era claramente un depredador. Y de repente se acerca y pasa justo a través de nosotros. Algunos amigos pudieron hacer videos. Y este era un pez que medía aproximadamente, bueno, es difícil saber bajo el agua, pero medía más de 1 metro, con sus grandes dientes, y pasó a través de nosotros. Adivinen qué pez era. Bueno, no era un tiburón, era claramente una barracuda.
Sí, una barracuda, y fue sumamente entretenido. Cuando terminamos el buceo en el Yolanda Reef, por supuesto, no hay como dejar pasar la oportunidad de tomar algunas fotos de las tazas de baño que están ahí, y más de un amigo se sentó como si estuviera haciendo caca en alguna de ellas. Fue sumamente entretenido. Un buceo verdaderamente maravilloso. De esos buceos en los que hay de todo. Hay vida, hay corrientes, hay adrenalina, hay profundidad, hay superficie. Hay corrientes impresionantes que te llevan de un lado al otro prácticamente a la deriva y te hacen disfrutar de esto casi como si fuera una montaña rusa. En algún momento de este buceo perdimos a varios compañeros. A ver, los perdimos entre comillas. Estábamos buceando y de repente nos encontramos con un espacio que era prácticamente un río submarino. La corriente bajaba desde los pináculos muy fuerte como si fuera un río. Esta es la escena. Tratar de pasar un río en la superficie, es decir, cualquier río, ya es difícil. Intentar atravesar una corriente de esa magnitud bajo el agua es muy, muy, muy complejo. Sin embargo, lo pudimos realizar y esto nos permitió ir a dar la vuelta para subir a la meseta de este pináculo de Yolanda Reef. Fue extraordinario, sumamente adrenalínico. Todo esto en un marco de arena blanca, todo esto en un marco con rocas, con peces, con anémonas. Es decir, verdaderamente un lugar maravilloso, impresionante, absolutamente exquisito para bucear. Por lo tanto, es altamente recomendable y ahora justamente entiendo por qué es una de las 10 mejores inmersiones del mundo. Realmente Shark y Yolanda Reef, extraordinarios. Luego de haber sentido todo ese subidón de adrenalina, la verdad es que uno vuelve al barco sumamente relajado, por supuesto cansado, pero sumamente satisfecho porque es un buceo que realmente me dejó loco. Por supuesto estamos hablando son buceos realizados en varios días. Fueron en total 21 inmersiones que se realizaron en diversos días y en diversas locaciones, por supuesto. Lo hemos ido conversando. Y ahora, como les decía, les iba a contar la cereza de la torta. Si en algún momento todo de lo que he dicho anteriormente no les ha vuelto locos y todavía no se quieren comprar el pasaje para bucear al Mar Rojo, o incluso todavía no piensan en ir a bucear, pues bueno, ahora les voy a dar 2 motivos súper fuertes para que piensen en bucear y en ir definitivamente al Mar Rojo, por supuesto con los amigos de Rojo Dive. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los últimos buceos que realizamos para mí fue la cereza de la torta. ¿Por qué la cereza de la torta? Se estarán preguntando. Después del Sistergorm, después de los naufragios, después de Yolanda Reef, ¿qué puede ser mejor? Bueno, puede haber mejores. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Qué creen ustedes que puede haberle dado mucho más valor a un buceo como los que estamos conversando? Pues muy fácil. La verdad es que el buceo del que estamos hablando se llama Anemone City, ciudad de las anémonas. Como su nombre indica, es un arrecife que está lleno de anémonas, pero las anémonas per se son animales muy entretenidos, coloridos, agradables, es decir, todo fantástico con las anémonas. Sin embargo, en este caso la película o el show no se lo llevan las anémonas. El show se los llevan sus guardianes, sus inquilinos, sus habitantes, el pez payaso. Y la verdad es que, las características del pez payaso, además de ser un pez sumamente bello por su colorido, por su forma, claro, por habitar en un animal sumamente colorido como las anémonas, es importante
hoy les voy a dar algunos datos súper importantes y les voy a entregar vamos a derribar algunos mitos sobre el pez payaso. Porque, a ver, yo creo que todos aquellos que tenemos un hijo, un sobrino, un familiar o aquellas personas que estamos en el rango de los 30 años, creo que en algún momento de la vida vimos Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, Buscando a Dory. Son películas que nos muestran la faceta del pez payaso como padre, el pez payaso viviendo en su anémona, ¿no es cierto? Pero hay detalles mucho más importantes que tenemos que tener presente. Esto lo aprendí justamente después de haber buceado en Anemone Reef. ¿Qué es lo que sucede? El pez payaso verdadero es diferente, aunque muy parecido. El protagonista de la película Buscando a Nemo en realidad es un pez que se llama pez payaso anémona. Los verdaderos peces payaso son prácticamente iguales, pero tienen algunas diferencias en su forma de vida y en sus hábitats. Sin embargo, el pez payaso es un pez que hay que tener presente. Vamos a hablar en este caso del Anemone Reef, que justamente es del pez payaso anémona. Es un pez que tiene una vida bastante compleja. Puede alcanzar hasta los 11 centímetros y tiene múltiples colores. Es hermoso, sumamente territorial y es un animal que, a pesar de tener un pequeño tamaño, defiende su anémona con toda la fuerza. La defiende con tripas y con corazón. El pez payaso, además de esto, para poder instalarse en una anémona, tiene un recubrimiento especial que permite que el veneno que tienen las anémonas en sus tentáculos no le haga daño. Entonces, una vez que la anémona se ha acostumbrado, digamos, a este inquilino, el pez payaso hace de esta anémona su hogar y se alimenta principalmente de los peces que caen en la anémona, ¿no es cierto? De los pedazos de peces, porque las anémonas, al ser urticantes, capturan los peces o capturan criaturas marinas, y los peces payaso viven en simbiosis con estas anémonas. Y claro, además de esto, pues reciben la protección y las sobras de comida que quedan de las anémonas. Es sumamente interesante el pez payaso porque, según tengo entendido, aproximadamente hay 25 o 28 especies diferentes de pez payaso anémona. Y estas viven principalmente en el Océano Índico, en el Mar Rojo y en el Pacífico Occidental. Es decir, no lo encontramos en nuestras tierras, ni en nuestro lado, ni en el Caribe, ni en el Mediterráneo. Sin embargo, acá viene un dato muy interesante. Porque los peces payaso nacen todos machos. Y tienen la capacidad de cambiar de sexo según lo que necesite el cardumen o la colonia, y pueden volverse hembras para ser la hembra dominante del grupo. Sin embargo, cuando ya han realizado este cambio, ya no pueden volver a ser machos. El cambio es irreversible. Estos son algunos datos del pez payaso y unos datos de este buceo maravilloso que me encantó. Porque realmente el colorido, la vida, el movimiento, esta suerte de danza que hay bajo el agua, en la que los peces disfrutan tanto como nosotros, en la que los peces nos ven, nos estudian, nos escuchan, nos miran, y en el caso del pez payaso, incluso intentan morderte con sus pequeñitos dientes, como diciendo: no te acerques a mi anémona, yo la voy a defender. Tal como en la película, cosa que es sumamente impresionante, porque un pez tan pequeño y con un gran corazón fue definitivamente para mí la cereza de la torta. Se llevó todos los aplausos, se llevó el cariño de todos los buzos. Y bien, recuerdo haberles comentado que les iba a hablar del top de los naufragios. Desde mi punto de vista, yo podría decir que los mejores naufragios para bucear en el Mar Rojo, de los cuales conozco, el mejor definitivamente es el SS Sistergorm. Es decir, no hay nada que se le parezca a ese barco. Es una cosa impresionante. Y si quieren escuchar un poco más de detalles, pueden ver nuestro capítulo dedicado 100% al Sistergorm.
Luego de eso, el siguiente barco que me encantó fue el Janis D, en el arrecife de Abu Nujas. Fue extraordinario, por supuesto, seguido del Carnatic y seguido del Dunraven. Así sería el orden de los naufragios desde mi punto de vista. Es decir, el mejor el Sistergorm, el siguiente el Janis D, seguido por Carnatic y seguido por Dunraven. Sin embargo, no hay que olvidarse que en el arrecife de Yolanda Reef también está el naufragio Yolanda. Y los restos del Yolanda son sumamente entretenidos. Esos definitivamente son muy muy buenos. Y bueno, para cerrar ya este episodio y comentarles los últimos detalles acerca de nuestras inmersiones, pues comentarles cuáles fueron los puntos conocidos o los puntos en los que buceamos en el Mar Rojo. Y esos serían Giftun Island, en el punto que se llama Police Station. Luego tenemos el arrecife de Sa Erk Shap Erk, que es conocido como Dolphin Reef. En el arrecife de Abu Nujas, ¿no es cierto? Sidwan Island. Por supuesto, después del Janis D, el Carnatic, el Dunraven, todos estos en el arrecife de Abu Nujas. Y el Dunraven en el arrecife de Nahmudad. También buceamos en el Shark y Yolanda Reef, Anemone City, como lo conversamos. Fuimos también a los puntos de buceo Kingston y el Bluff Point, que son muy entretenidos, pero son bastante más habituales, podríamos así decirlo, para continuar con el Silal y el Gamar, también ya de regreso. Y los últimos buceos fueron en Police Station y en Gota Abu Ramada, cerca ya de Hurghada, para volver a tierra. La verdad es que fueron buceos sumamente lindos, sumamente hermosos, una experiencia impresionante. La gente de Rojo Dive se portó maravilloso, los compañeros extraordinarios. Durante la última noche, hasta los miembros de la tripulación, que entre nuestro inglés tropezado y su inglés un poco complejo, pues pudimos bailar, romper las barreras del lenguaje, romper las barreras de la cultura y compartir y abrirnos un poquito más, y fue sumamente hermoso. Es decir, estos son de esos viajes que no se olvidarán nunca, de esos buceos que quedarán siempre en la memoria, y quiero aprovechar de dejar este testimonio para a futuro, cuando ya esté viejito, pues tratar de escuchar esto y hacer que mi corazón vuelva a palpitar pensando en Egipto, en sus maravillas y en los buceos en el Mar Rojo. Pues nada, esto sería todo por este capítulo, y en adelante vamos a hablar de Egipto propiamente dicho. Nos vamos a ir con las ciudades, nos vamos a ir con los templos y nos vamos a ir desmenuzando el itinerario que realizamos, para que ojalá esto les pueda traer un poquito de ideas a ustedes y que puedan realizar probablemente un viaje extraordinario, algunos viajes, y que disfruten en sus aventuras, porque eso es lo que hacemos acá en Audioviajes, tratar de darles algunos tips, tratar de enseñar y, cómo no, tratar de aprender de ustedes y de todas sus ideas. Así que no olviden dejarnos sus comentarios, no olviden dejarnos sus preguntas, que estaremos prestos a responderlas. Gracias a todos. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.